Bueno, en primer lugar, darle las gracias por su amable invitación a los organizadores. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, gastronomía es el arte de preparar una buena comida y también la afición a comer regladamente. Los 15 integrantes del grupo gastronómico gaditano al que pertenezco, que recientemente ha cumplido 25 años de edad, provenimos de los más variados ámbitos disciplinarios que se podrán imaginar. Quizá por ello pensamos que, a pesar de que el concepto se vincula casi de manera exclusiva con la comida, en realidad la gastronomía es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos culturales que hacen a cada sociedad o comunidad únicos. Por ello, la gastronomía no es simplemente un conjunto de técnicas o métodos de cocción para elaborar recetas, sino también la relación que los individuos establecen con el medio que los rodea, del cual obtienen sus recursos alimenticios, el modo en que los utilizan, su relación fundamental con la salud y todos aquellos fenómenos sociales o culturales que tienen que ver con la consumición de las preparaciones culinarias. Recordando mi actividad profesional anterior a la docente, me van a permitir que les ponga un ejemplo ilustrativo de lo que digo, muy relacionado con el tema que nos ocupa hoy. En el año 1986 se iniciaron en nuestra zona las consultas de enfermería, antes de la transformación en centros de salud de los antiguos ambulatorios. Los pacientes cardíacos, hipertensos, diabéticos y obesos eran derivados para su seguimiento, educación sanitaria y control a esta consulta. A las pocas semanas de su puesta en marcha vimos como muchos de los pacientes, sin ninguna razón conocida, dejaban de acudir, por lo que nos propusimos indagar cuáles eran las razones para que esto sucediera. En nuestras visitas a los domicilios pudimos entender que las dietas estandarizadas que empleábamos incluían preparaciones como merluza, lenguado, carne magra de ternera, sin tener en cuenta que económicamente era inviable que la comida de la abuela se llevara todo el presupuesto diario para la alimentación de la familia. Lo que se preparaba muchos días en las casas de la zona eran guisos como pescados con pasta, guisantes o patatas, el saludable y económico puchero o sus recetas de aprovechamiento, la ropa vieja, las tortillas, los purés con las verduras, las croquetas, etcétera. La solución que nos planteamos, con buenos resultados, fue reconfeccionar las dietas teniendo en cuenta no solo las indicaciones de salud. De esta forma aconsejábamos, por ejemplo, extraer del puchero la ración de dieta antes de agregar la sal para el resto de los comensales, desgrasar el caldo o poner solo un poco de carne de ternera, verdura y garbanzos en la pringada correspondiente a la dieta, que por supuesto no llevaba tocino. Alimentarse y nutrirse bien son condicionantes básicos para mantener la salud de los mayores. Sin embargo, precisamente en esta etapa de la vida donde se presentan mayores problemas para mantener un correcto equilibrio nutricional. Efectivamente representa una dificultad añadida alimentarse bien y de forma agradable. Si tenemos dificultad a la hora de masticar, debemos restringir el empleo de la sal, el azúcar o determinadas grasas. Máxime si se debe combatir a la vez la monotonía de dietas poco sabrosas y muy repetitivas. La frecuente presencia, a medida que el ser humano llega a edades avanzadas, de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatía, procesos digestivos, las que afectan a los huesos y a las articulaciones, son problemas que tienen una respuesta importantísima a pequeñas modificaciones en los hábitos alimentarios. Por ejemplo, un aporte significativo de productos lácteos, además del paseo o el ejercicio suave, significará en la mayoría de los casos prevención y enlentecimiento en la evolución de las enfermedades osteoarticulares. Una disminución controlada de pan blanco, sal, grasas, dulces y frituras disminuirá la incidencia o mejorará la evolución de las enfermedades relacionadas con la diabetes, la circulación sanguínea o los problemas digestivos. También tienen gran repercusión en nuestra alimentación los fenómenos sociales, como la jubilación, la ausencia de familiares y seres queridos, los problemas económicos derivados de pensiones insuficientes que dan para poco, y más ahora con la crisis, o simplemente los relacionados con la imposibilidad de adaptarse a los ajetreos de la vida moderna. La tristeza es una de las sensaciones más aludidas por nuestros mayores.
Cederholm, en un estudio psicológico sobre los efectos de la malnutrición en esta etapa del desarrollo humano, afirma que la nutrición deficiente se asocia a la depresión en una doble perspectiva, en un doble recorrido. Es decir, que la una nos lleva a la otra y viceversa. ¿Cómo podemos tener en cuenta todo lo comentado para hacer que las personas mayores, nosotros dentro de unos años, porque la vejez no podemos olvidar que es el futuro de todos, nos alimentemos saludablemente sin prescindir de lo que nos gusta y encontrando plena satisfacción en nuestras comidas? Una parte del esfuerzo, como siempre, corresponde a todos alimentándonos saludablemente. Otra corresponde a los políticos y sus programas sociales. Más ayuda al que la necesita, mejores pensiones, más y mejores residencias. Programas comunitarios. Otro, los servicios sanitarios, mejorando los programas de salud e individualizándolos, teniendo en cuenta el entorno del mayor, sus creencias, sus costumbres. Y por último, el esfuerzo más importante corresponde a los propios mayores, asumiendo que gran parte de su bienestar se encuentra en salir al mercado dando un paseo al sol, cocinar aquello que les gusta y variar su dieta saludablemente. La duración de nuestras vidas puede tener una importante parte de componente genético. Sin embargo, la salud y la actividad a una edad avanzada son en gran medida una mezcla de experiencias, de riesgos y de acciones acumulados por una persona a lo largo del tiempo. Desde el mismo momento de nuestro nacimiento, las enfermedades infantiles, los riesgos que solemos correr en nuestra adolescencia, ¿para qué vamos a contar? Nuestras relaciones, tabaquismo, consumo de alcohol, de drogas. Y los condicionantes adquiridos con la edad adulta, nivel educativo, poder adquisitivo, trabajo, estrés, sedentarismo, nutrición inadecuada. Aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas y discapacitantes en la vejez. Yo tengo un amigo mío en Villamartín, un pueblo de la serranía de Cádiz, que dice algo que le resultará conocido. Cauno es cauno y sus caunas. Nos indica lo heterogénea que es la población mayor, pero que le viene de una historia. Ellos han sido jóvenes, han sido niños, ¿no? Sin embargo, la progresiva discapacidad provocada por factores externos puede revertir a cualquier edad. Por ejemplo, el abandono del hábito de fumar, un aumento del consumo de fruta y pequeños aumentos del nivel de actitud física reducen el riesgo de cardiopatía coronaria, incluso al final de la vida. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo gana grasa y pierde masa muscular. Pero la comunidad científica hace unos años se llevaba las manos a la cabeza ante las investigaciones de la doctora Nelson, que poco después demostró que el acondicionamiento físico no tenía edad y que el ejercicio en personas de 80 y 90 años, incluso con pesas, acompañado de una buena dieta, evidentemente con cuidado, eran capaces de fortalecer los huesos y generar masa muscular como en la persona más joven. Muchos de los problemas que hoy presentan los ancianos proceden de una vida de malos hábitos alimenticios. Dietas ricas en grasas, harinas, carnes de cerdo. Suelen eludir comer fruta y verdura, me imagino que se lo habrán comentado esta mañana. Para una dieta, y todo esto es fundamental para una dieta equilibrada. La corrección de estos hábitos perjudiciales es esencial, pero si, como hemos comentado, estos cambios no tienen en cuenta que las costumbres provienen del entorno, de las tradiciones, de los valores, del poder adquisitivo, y que estos dan al anciano sus señas de identidad, estaremos casi siempre errando. Desgraciadamente, estos factores no son tenidos en cuenta por los profesionales de la salud a la hora de recomendar restricciones dietéticas, que en muchas ocasiones no son asumidas por los pacientes o no pueden serlo debido a condicionantes económicos o razones de estrategia familiar. La mayoría de los estudios de investigación relacionados con el tema se centran en medir el estado nutricional, los valores antropométricos y analíticos, pero muy pocos entran en estudiar las razones más allá de la cantidad de las dietas, de su calidad y de algunos aspectos puramente biológicos. También muchos profesionales olvidan con demasiada frecuencia que a la buena alimentación debemos unir la motivación, nuestras relaciones en torno al acto de comer
Y si estamos en casa, el aumento de la autoestima, que significa que nos aprovisionemos y elaboremos nosotros mismos lo que comemos. Como nos advierte Little en sus trabajos sobre los aspectos psicosociales de la vejez, entre los cuidadores habituales de los mayores, ya sean familiares o personal sanitario, aparece con frecuencia el edadismo, que se define como juzgar, clasificar o describir a alguien en función de su edad avanzada y que influye no solo en la actuación del cuidador, también en la propia actitud del mayor. Este edadismo genera expectativas negativas en relación a la capacidad de la persona de ser independiente, provocando actitudes sobreprotectoras en el cuidador y aumentando la dependencia del mayor. Esta situación tiene una enorme influencia en su alimentación, desde casa restringiendo la capacidad de compra o elaboración de los alimentos, y en las instituciones restringiendo los paseos o movilidad más allá de la habitación, o dándoles de comer cuando podrían hacerlo aún solo, aunque necesiten más tiempo. En el ámbito institucional podemos olvidar en ocasiones que el apetito llega como en casa, cuando nos movemos, cuando salimos a pasear aunque sea en una silla de ruedas. Esta acción le da el mensaje a nuestro organismo de que tiene que activarse, de que sus huesos necesitan fortalecerse porque no estar en un entorno sin gravedad como los gastronautas. En algunas instituciones es habitual ver a los mayores aparcados en sus habitaciones o en los sillones de los espacios comunes, esperando desde el desayuno la hora de la comida a la que se van a enfrentar sin ganas. En un estudio reciente sobre alimentación en la tercera edad, se advierte que el consumo real de alimentos en las instituciones difiere de las raciones necesarias para cubrir las necesidades. En los centros donde se planifican las dietas conforme a parámetros de salud, los residentes no ingieren parte de las raciones programadas, lo que a medio o largo plazo termina en desnutrición. Un importante grupo de residentes destaca que no les gusta el sabor, la forma de cocinar los productos o su presentación. Todo lo expresado nos lleva a ofrecer alternativas comerciales a los ancianos con demasiada facilidad. Los preparados especiales en forma de batidos, barritas, etcétera, pueden ser un complemento extraordinario para problemas concretos o un momento de necesidad, pero no deberían de convertirse en cotidianos. Los alimentos milagro, alimentos salud, alimentos belleza, etcétera, son también un buen ejemplo de alternativa comercial inducida desde el exterior, de los que nuestros mayores se han convertido en fieles clientes, con la promesa de regular el colesterol o fortalecer sus huesos, sin informarles a la vez que esa leche enriquecida con calcio, si no se acompaña de un paseo al sol, no sirve para nada. Hace unos meses, en un programa de televisión, la joven dueña de un restaurante donde se reunían muchas personas mayores para comer, comentaba que lo que más le atraía a los mayores de la carta eran los sabores tradicionales. Sobre todo aquellos guisos sabrosos de sal, con salsas para mojar y con frecuencia los que más grasa tenían. Muchos estudios de investigación le dan la razón. Pocos hidratos de carbono, más grasa y dominio de la carne sobre el pescado parecen ser la tónica de las comidas de nuestros mayores. En el grupo gastronómico trabajamos habitualmente en nuestras reuniones mensuales para cocinar recetas basadas en platos tradicionales, como los callos con garbanzo, que se llama menudo en Cádiz, pero que tienen como ingrediente principal choco o jibia, en algunos casos carrillada de cerdo ibérico. En el caso del cefalópodo, la untuosidad del guiso está garantizada. Si añadimos la bolsa marrón cremosa que se encuentra detrás de la cabeza y que se destruye en muchas pescaderías cuando se limpia. En el caso de la carrillada, esta pieza no tiene mucha grasa, pero su guiso es muy gelatinoso si confitamos suficiente en un poco de aceite de oliva a la cebolla. Agregamos un ácido y se produce una reacción alquímica que, si se lo ponemos a mitad de la cocción, puede ser limón o un poco de vinagre de Jerez, suelta la carrillada a la gelatina y se queda en la salsa, dándole la untuosidad parecida a la de los callos con garbanzo. Muchos de ustedes coincidirán conmigo que los sentidos juegan un papel fundamental en la medida en que nos acercamos a los alimentos.
Siempre que relaciono la percepción sensorial con la alimentación, recuerdo la publicidad de una conocida marca de frigoríficos, basada en su capacidad para mantener frescos los alimentos. En la cocina, un niño comiendo solo. Mira angustiado un enorme plato lleno a rebosar de hojas verdes de espinacas cocidas. La madre, tras un tiempo, retira el plato y lo pone en la nevera. Para la siguiente comida saca el plato y lo coloca nuevamente delante del niño. Y así al menos 4 veces. Tras la última, el niño se levanta, se dirige al aparato y le da con toda fuerza una gran patada. Este sería un buen ejemplo para comentar lo que no debemos nunca hacer, a menos que deseemos que esa persona vea unas espinacas y corra como alma que se la lleva el diablo. En antropología de la alimentación se suele abordar el estudio de los tabús alimentarios, resultando enormemente interesante analizar cómo en determinadas culturas, incluso cercanas geográficamente, se comen ranas, insectos, caracoles, lagartos, serpientes de mar o de tierra, y en otras no. La mayoría de nosotros tendría una respuesta negativa ante algunos alimentos, pero acercándonos más a los cotidianos, ¿quién se comería un filete con la carne verdosa? ¿O con la carne pálida? Un trozo de pollo cocido sin más en lo harto un plato. O las espinacas del anuncio. Si a algún mayor cansado de su dieta estricta por necesidades de salud le comentamos si le ponemos algo especial y simplemente añadimos al agua de cocción de su pollo un poco de romero fresco, o a su arroz en blanco una hojita de laurel y una pizca de perejil, natural por supuesto, quizá coma más gustosamente. La presentación, el aroma, la textura y por supuesto el sabor no son exclusivos de los restaurantes de la guía Michelin. Yo he podido vivir 2 realidades en mi trabajo. En el Hospital de la Diputación, un antiguo hospital de la Diputación de Cádiz, donde salones corridos, multiuso, se comían todos los mayores, y no tan mayores, en mesas de 8. Se compartía la comida, experiencia, hablaban. También he podido vivir los hospitales ultramodernos, donde un paciente se sienta ante una mesa gris, sobre una bandeja gris, a comer una comida gris, frente a una pared gris. Con buenas recetas, buenos ingredientes, que no tienen por qué ser caros si son estacionales o proceden buen congelado. Imaginación y algún simple detalle podemos hacer que los mayores se acerquen al plato con agrado y acepten mejor alimentos variados y saludables. Una manzana asada con un poco de miel y canela, una mermelada de tomate, de pimiento, de berenjena o de espárragos trigueros, confeccionada con 1/5 del azúcar que las comerciales, que llevan kilo por kilo, o un poco de edulcorante en polvo, son alternativas fantásticas junto al aceite de oliva para una tostada en el desayuno. La pérdida de la capacidad gustativa se presenta como uno de los factores más influyentes en la pérdida del apetito del mayor, sobre todo si a causa de enfermedades como hipertensión arterial deben restringir el empleo de saborizantes naturales como la sal. En algunos casos el empleo de hojas, tallos, semillas y hierbas propias de nuestra cultura gastronómica, como el orégano, la albahaca, el tomillo, el romero, el laurel o el comino, que junto al yogur se emplea frente a los gases que se producen en la digestión de algunas verduras y legumbres. Siempre que los combinemos con acierto, pueden ser alternativas saludables y potenciadoras del sabor, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos momentos el alimento nos llega más de las fábricas que de las huertas o de las granjas. Y nuestros mayores prefieren comidas rápidas, precocinadas, llenas de saborizantes artificiales que solo tienen que freír o planchear. Recuerdo como mi abuela, cuando dejó de cocinar, comía cualquier tapa en un bar cercano y cenaba frituras comerciales, hasta que por pérdidas frecuentes de memoria vino a vivir a casa. Allí comenzó a comer verdura gracias a una receta que denominamos hoy para mi hijo patatas verdes con jamón.
Se trata de un puré con un 60% de espinaca, que rehogábamos previamente en aceite de oliva con puerro y un poco de ajo para darle un mayor sabor sin ponerle sal. Además de unas patatas, zanahorias y jamón cocido. Unas veces le poníamos tropezones de queso, otras de pan tostado. Cuando fue masticando peor, queso rallado. En la misma línea fueron sucediéndose puré en la cena, de calabacines, calabaza, guisante. Para que comieran ensalada de lechuga probamos 1001 formas sin resultado. Hasta que nos dio por preparar con pan de pita integral, ese redondo que se abre y se queda como un regalo. Hay que descubrirlo. Lechuga, zanahoria en hilo, tomate cortado, pollo o atún, salsa de yogur griega tipo tzatziki, lo que pasa es que no le echábamos pepino. Desde entonces ya en muchas ocasiones sin el pan de pita la comía siempre que llevara salsa. Si algunos mayores no tienen restricciones importantes en su dieta, no podemos caer en el error de someterlos a la misma dieta que al que las tiene. Incluso a muchos de los últimos podríamos permitirle pequeñas y controladas transgresiones. Solemos decirle a los mayores que la fritura de cualquier tipo no deberían encontrarse en su dieta. Sin embargo, culturalmente el pescado frito, las croquetas del cocido o las patatas fritas forman parte de nuestro recetario desde que éramos niños. Si analizamos las propiedades de nuestro oro líquido, el aceite de oliva tiene un índice de penetración en el alimento notablemente inferior al de otras grasas. Sobre todo si freímos a la temperatura adecuada, o sea, bastante alta. Además, su punto de fusión es bastante inferior al de cualquier otro aceite. 180 grados, bastante superior. Se quema después. 180 grados. Mientras que el resto de los aceites andan en torno a los 130. Eso es importante porque a partir de que se empieza a quemar genera toxinas. El único problema que conlleva su consumo sería su enorme poder calórico. Todo no iba a ser bueno. 990 kilocalorías por 100 gramos. Por lo que a pesar de sus enormes beneficios, debemos ser cautelosos en su empleo, si no queremos tener problemas. Si nos permitimos una fritura en nuestra dieta, esta debería ser elaborada en casa. Fritan aceite de oliva a alta temperatura, en poca cantidad, y si tenemos restricciones calóricas con la envuelta de harina retirada una vez frita. Si el pescado se presenta en barritas rebozadas comerciales, croquetas precocinadas y patata colazo y freído prefrita, nada de lo dicho tiene sentido. Cuando el mayor se encuentra en su casa y prepara la comida, pensamos con frecuencia que por su edad la cocina no tiene secretos para él. Tras la publicación de nuestro libro Cocina sencilla y saludable para mayores, se sorprenderían al conocer la cantidad de personas que nos ha comentado cómo les ha ayudado. A unos al manejarse por primera vez tras su viudez en una estancia de su casa que por pura tradición no han pisado nunca. A otros proporcionándoles alternativas y recomendaciones en cada una de las recetas, para que pudieran elaborarlas a pesar de sus restricciones de sal, grasas o azúcares. A la mayoría guiándolos en el abastecimiento diario de productos estacionales, una compra de calidad y económica o una buena congelación. La satisfacción de lo inesperado, por ocasional, es muy agradable. Si confeccionamos menús semanales en casa, el hospital o la residencia, la reiteración de la secuencia se puede hacer insoportable. Que alguien pueda decir el martes toca lenteja puede resultar muy cómodo para los planificadores de las dietas y los gestores, pero resulta muchas veces nefasto para acercarnos con satisfacción al rito de comer. En estos casos propondríamos alternar las secuencias, tener varias planificaciones semanales distintas y, lo más importante, las lentejas y otras legumbres no tienen por qué prepararse siempre estofadas. Se pueden preparar en ensalada, en forma de tortitas, plancheadas o al horno. Pueden resultar exquisitas. Resultaría fundamental que nutricionistas y bromatólogos se sentaran más con los cocineros a discutir las dietas, desde la visión conjunta de que uno conoce qué alimentos debe incluir en una dieta equilibrada y saludable, y el otro conoce cómo hacerla rica.
Si ambos además tuvieran en cuenta las costumbres de la zona y los gustos de sus clientes, redondaríamos la ecuación. Antes de concluir esta presentación, me gustaría comentar que en los casos donde el mayor vive con los hijos, es común que la nutrición forme parte del conflicto intergeneracional y el rechazo del alimento se convierta en una forma de demandar cuidado y atención. Cuestión esta que también suele suceder entre las personas que se encuentran institucionalizadas en residencias y hospitales. En la mayoría de los casos, si no desbloqueamos la circunstancia que hace que use el alimento para llamar la atención hacia el conflicto, podemos encontrarnos con un problema de envergadura. Resumiendo, son muchas las razones que pueden esgrimirse para considerar que en el menú de los mayores, como ocurre en otras etapas de la vida, existen una serie de peculiaridades que han de tenerse en cuenta a la hora de su elaboración. Estas abarcan desde cuestiones nutricionales hasta la prevención de enfermedades, sin olvidar el beneficio psíquico que se consigue con una alimentación adecuada, con las mínimas restricciones posibles, además de los relacionados con lo social y lo cultural. Modificar la gastronomía de cara al mayor es necesario, pero creemos que desde la definición amplia e integral que proponemos, en la que no resulta imprescindible eliminar de la dieta muchas de las recetas tradicionales, ni dejar de comer con deleite para los sentidos. Para ello debemos anticiparnos a la prohibición radical, modificando con flexibilidad algunos hábitos. Cuando los problemas se van instaurando, buscando alternativas saludables, variando las técnicas y algunos de los ingredientes. En todos los casos, fuera de las instituciones, fomentando en el hogar el reencuentro de los mayores con los mercados y la cocina. Muchas gracias.